Dios ha sido bueno, Dios sigue teniendo grandes cosas y seguimos con nuestra serie misionera, seguimos con esa intención de despertar e inquietar el corazón en el ámbito misionero. La verdad que el gran mandato de nuestro Señor siempre fue ir y predicar el evangelio y la premisa es hasta lo último de la tierra. La semana pasada pudimos tener a Beth Viray García, misionera en Croacia, con un ministerio que Dios levantó y una forma impresionante en la que podemos ver, nos habló del llamado. Fuimos altamente edificados, como cada viernes lo hemos sido y creo que no ha sido la excepción. Y Dios sigue siendo bueno. Y en esta noche nos gozamos y estamos muy contentos de tener a un misionero más, un hombre que Dios ha levantado, que ha inquietado en su corazón para poder ejercer las misiones. Pero hoy tenemos una temática o un tema distinto. Hoy vamos a hablar de los dones y talentos en medio de esa obra misionera, la necesidad ferviente del desarrollo de las capacidades que Dios da. Tenemos claro que hay capacidades naturales, como esos talentos que se desarrollan en medio de una profesión, en medio de un ambiente, en medio del crecimiento que Dios te permite tener, pero también esos dones sobrenaturales, ¿no? En los que ves el favor de Dios, pero cada uno van de la par de la otra y van abriendo el camino para que el reino de los cielos se pueda seguir extendiendo. Entonces estamos muy contentos esta noche de tener con nosotros al hermano Rafael Vázquez. Hermano Rafael, Dios le bendiga, buenas noches. ¿Qué tal, Jas? Buenas noches, un saludo a todos los que están presentes. Es una bendición que nos puedas acompañar en esta noche, siervo, y queremos escuchar un poco de lo que Dios ha hecho. Por ahí pudimos ver un poco el material y sabemos que nos va a bendecir mucho. La intención de Frida y nuestra premisa es salvando almas, salvando mentes, y en este caso creemos que a través de tu mensaje alguien puede ser tocado en su corazón, pero también alguien puede ser inquietado ahí donde está en la banca o sin hacer mucho para la obra de Dios, para poder extender el reino. Así es que, sin más preámbulo, te dejo el lugar para que tú nos presentes todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y toda esa perspectiva misionera en medio del ejercicio de tu profesión, que se me hizo sumamente interesante cuando me lo platicaron, y cómo Dios te abre el camino para poder estar en varias zonas de México, llevando el evangelio y aperturando, y eso es lo importante, ¿no? Los campos realmente siguen estando listos, el tiempo no ha cambiado, la necesidad sigue estando vigente y hay que ir a predicar el evangelio y damos gracias a Dios por tu vida. Esto es Friday Session, el hermano Rafael Vázquez, misionero. Un placer tenerte, te dejo el lugar. Es un gusto estar con ustedes, gracias por esta invitación, gracias a Dios porque Él sigue abriendo puertas y Él sigue dando oportunidades para que el ministerio médico veterinario siga teniendo la oportunidad de aportar y de bendecir en la medida y aún más de la medida que siempre Dios da en nuestras vidas. Y bueno, mi nombre es Rafael Vázquez Ramírez, soy de profesión médico veterinario, especialista en ovinos y caprinos, soy médico veterinario responsable, acreditado, tengo un trabajo secular aquí en Tijuana, Baja California, soy responsable de una veterinaria, y Dios pues me ha dado el privilegio de terminar una carrera, una profesión. Y esto nace en el corazón de Dios definitivamente, y es algo que Dios ya tenía preparado para mi vida. Esta profesión yo la tuve que cursar en dos universidades, una aquí en Baja California y terminarla ya en Aguascalientes. Y gracias a Dios porque en esa transición que se dio de universidades, pues yo me puse a cuentas con el Señor y hice un pacto con Dios. Es bueno hacer pactos con Dios, jóvenes, los animo, adultos, hermanos en Cristo, los animo a que hagan pactos con Dios. Es una grande bendición para nuestras vidas y eso nos hace crecer también aún más. Y ese pacto con Dios fue que Él me permitiera terminar mi carrera y que yo le iba a servir con mi profesión en el reino, si Él me lo permitía. Y bueno, Dios se toma las cosas bien en serio y tan en serio que cuando yo terminé la carrera, gracias a Dios porque yo la terminé por promedio, no tuve que hacer ningún otro trabajo, yo salí libre muy pronto. Hubo muchos trabajos que me ofrecieron allá en Aguascalientes, pero yo opté por regresarme a Tijuana, acá está mi familia, yo vivo en Tijuana. Y bueno, Dios desde aquí nos ha dado la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad de pregonar su palabra a través de esta profesión que Él me dio.
y gracias a Dios porque me dio esta profesión, porque es algo que me gusta hacer y lo mejor que me pagan por hacer lo que me gusta hacer. Entonces, pues soy doblemente bendecido, gracias a Dios, y también, aparte que a través de esta profesión, pues el Señor me da la oportunidad y me da el privilegio de servir dentro del reino a través de mi profesión. Entonces, pues se junta todo, se entrelaza todo de tal manera que Dios todo lo hace perfecto y tan perfecto que Dios, pues, permite que surja este ministerio hace 14 años. Tiene más años porque yo mi primer viaje misionero transcultural, yo lo hice con una etnia aquí en Baja California que se llaman Quiliguas. Aquí en Baja California tenemos 4 etnias, una de ellas se llama Quiligua. Es más, yo ni debí de haber ido, era un viaje de señoritas aparte. Nada más que la encargada de las señoritas es una doctora, es mi doctora de cabecera, y iban mis hermanas, y como iban puras mujeres, pues y yo nomás fui a dejar a mis hermanas al camión. Y me dice, no, Rafa, tú tienes que ir porque aquí nos va a ayudar a traer la leña y a traer el agua, y ya nomás me dio la orden que no, le dije, pues así ni ganas me dan, pero yo no sé cómo lo hizo, me convenció y me subió al camión. Y yo dije, no, pues puras mujeres. Dije, no, pues suave, dije, yo no voy a hacer nada. ¿Y cuál, hermanos? Que yo era el Jaime de todas, y eran un montón de mujeres. Entonces, ese fue el primer viaje que Dios me permitió hacer. Me permitió ver muchas cosas. Inclusive yo volví a regresar a ese lugar, todavía sin terminar mi carrera, y yo pude ayudarles con sus animales a estas personas. Y ya desde entonces Dios estaba trabajando en mi vida y estaba usando mi vida, y estaba usando personas externas, cosas externas a mí, y me estaba preparando. Entonces, así a grandes rasgos, así les comento. Estoy casado, mi esposa es psicóloga, es profesionista también, y bueno, estamos a cargo de este ministerio, que ya últimamente ya no le digo ministerio, sino le digo plataforma, y gracias a Dios, porque ahorita la van a saber por qué le digo plataforma. Dios está con la nueva normalidad que decimos nosotros del COVID. El Señor le dio nueva normalidad también al ministerio durante el COVID, y ya se está usando como plataforma, gracias a Dios. Entonces, no sé, Bere, pueden, por favor, ayúdame. Gracias. Bueno, este es un ministerio que prácticamente se ha llevado aquí en nuestro país, en México. Si ustedes ven el mapa geográfico, hay algunos estados que tienen la palabra ID, que es donde el Señor nos ha permitido ir y trabajar a través del ministerio. No quiere decir que hemos trabajado en todos los ministerios, ¿verdad? Perdón, en todo el estado, pero hemos ido a varios lugares de ese estado. Y gracias a Dios, porque en estos 14 años que el Señor nos permitió cumplir el año pasado, precisamente durante el COVID, nos permitió cumplir 14 años de servicio como tal. El Señor nos ha permitido llegar a 16 estados de nuestro país. Este es un ministerio netamente transcultural. Más del 95% del trabajo se ha hecho en grupos indígenas. ¿Por qué? Porque desde que el Señor puso esa visión en mi vida, nos dimos cuenta que la iglesia, y aún a la fecha, la iglesia batalla mucho para ir a trabajar a estos lugares. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el Señor nos da la oportunidad y Él nos da la dirección y Él nos da la fortaleza y Él notifica nuestros caminos, nos vamos a ir a los grupos transculturales. Entonces, desde entonces, hermanos, hemos estado trabajando ahí en los grupos transculturales, y Él nos ha permitido tocar a 16 etnias diferentes. Suenan poquitas en 14 años, pero no, porque nosotros volvemos a ir. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos movemos es un lugar nuevo. Es un lugar nuevo donde apoyamos a un misionero o una iglesia a abrir una obra nueva, y seguimos apoyando de tal manera que ya que ese lugar está bien contactado en el sentido que tiene una apertura para el evangelio, entonces ya nos movemos de etnia, ¿sí? Y la última etnia donde el Señor nos ha permitido ir es con los lacandones allá en Chiapas. Gracias a Dios, porque hace 3 años, bueno, 4 años con que el Señor nos permitió entrar con los lacandones. Los lacandones son 4 grupos, son 4 pueblos lacandones, y el Señor nos ha permitido entrar ya a 3. Entonces, bueno, aquí decía 80, pero ya son más de 80, bueno, sí son más de 80 viajes misioneros de corto plazo en el país, y el Señor me ha permitido llegar hasta Guatemala. Es lo más lejos que el Señor me ha permitido.
movilizarme. Y bueno, este es el logo del ministerio que se llama ID. Y si ustedes ven las huellitas dicen servir, dar para transformar. Y ese es un estandarte que tenemos en este ministerio, servir y dar para transformar, no solamente las personas, sino el entorno de las personas. Adelante, Berenice, por favor. Bueno, cristianos integrales. Es nueva y no este título, pero sí es algo con lo cual muchos cristianos han estado batallando y algunos batallamos en su momento y unos siguen batallando actualmente, ¿sí? Porque se les ha enseñado y se les ha inculcado de una manera que no tiene nada que ver tu vida profesional con las cuestiones de Dios. Y lamentablemente esto ha propiciado que muchos cristianos profesionistas o profesionales estén sentados en sus iglesias. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque no podemos entrar a las iglesias, pero que estén sentados en sus iglesias y pueden ser muy buenos profesionistas en su área y pueden ser muy buenos cristianos en su área, pueden ser un maestro de escuela dominical, un líder, un diácono inclusive, pero han tenido una cuestión donde ha chocado lo profesional con lo espiritual, ¿no? Ha llegado a tal momento que hasta hoy en día algunas profesiones, algunos cristianos lo ven como cosa rara, como cosa mala, como que es de otro mundo, como que eso no debería de ser. Y yo les digo a los jóvenes, hay otro material más amplio, y yo les digo, todas las profesiones las hizo el Señor. Todas las profesiones caben dentro del reino y para el reino. Todas, la que ustedes me pongan. Hace 3 años, 4 años me decían los muchachos de esos ingenieros en computación y todo lo relacionado a lo digital, hermano, pero por nosotros, ¿qué? ¿Cómo vamos a ir a esto, allá, aquello? Y el año pasado que me tocó dar varios temas, yo le decía, ¿qué pasó, jóvenes? Ahora ustedes son los que parten el queso, ¿no? O sea, ahorita ustedes son los que están dentro de los profesionales, están en un nivel donde son súper indispensables para todo lo que está aconteciendo y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, para que vean que todas las profesiones caben y Dios las puede usar. Entonces, esto es algo que ha chocado en los profesionistas y otra vez ha propiciado que hay muchos profesionistas que están sentados y que siguen sentados y que a la hora de invitarlos a servir en la obra, a participar dentro del reino a través de su profesión, batallan mucho. Entonces yo les digo, miren, jóvenes, no se metan en problemas. Nosotros tenemos que ser profesionales espirituales y profesionales, ¿sí? Para que no batallen, sin fraccionar nuestras vidas. Porque, pues yo me he topado, he escuchado, he tenido pláticas con profesionistas que dicen, no, yo profesionista solamente de lunes a viernes y el sábado social y el domingo espiritual. No. Ese es algo que ha hecho mella y ha dañado mucho a los profesionistas cristianos, ¿sí? Entonces, algo muy cierto es que no debemos de fraccionar nuestra vida. No es aparte lo profesional y lo espiritual, no, somos uno solo. Por eso de ser integrales. Yo les digo a los profesionistas, cuando el Señor te salvó, no te dijo, te salvo a ti, pero a tu profesión no. No, así tal y como eres ahorita, exactamente así el Señor te aceptó y así el Señor te va a usar. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, eso de no fraccionar nuestra vida. Y otra cosa muy importante, que parece ser que a los profesionistas dentro de las iglesias nomás los usan para sus diezmos y ofrendas, ¿no? Y aguas. Yo les digo ahí a las iglesias cuando voy, aguas, cuiden a sus profesionistas, ¿no? Cuídenlos de una manera integral porque no los hagan ver que es más importante su dinero que su vida. Y no, servir con tu tiempo es más importante que dar tu dinero. Dios pide que le entregues tu vida entera y no solamente tu dinero. La que sigue, Berenice, por favor. Yo tenía una pregunta, yo hago muchas preguntas, hermanos, y ahí me disculpan, pero yo hago muchas preguntas y de vez en cuando me las regresan a mi celular contestadas. Y la primera pregunta con la que yo iba a hablar, yo iba a entrar es, ¿cuál es tu misión como hijo de Dios?
Ojo, ¿cuál es tu misión como hijo de Dios? ¿Sí? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu pasión? Todos tenemos una pasión. Bueno, hay algunos que tenemos varias. Pero ¿cuál es tu pasión? Estamos hablando del reino. Ojo, todo esto se trata y vamos a hablar del reino. ¿Cuál es tu pasión? Y la siguiente, ¿cuál es tu llamado? Por ahí me he topado y hace poquito me topé por ahí con hermanos ya grandes, viejos en el evangelio, que no saben cuál es su llamado, ¿sí? Que no saben cuál es su pasión. Entonces le digo, pues está medio complicado el asunto con estos hermanos, porque nosotros debemos estar bien claros, bien convencidos. Es más, debemos de estar viviendo en la misión que tenemos como hijos de Dios. Y nuestra misión, antes, yo sé que por ahí apuntaron algunas cosas, pero nuestra misión como hijo de Dios está sencilla. Es adorar al Señor y cumplir con la misión de Dios. Así de sencillo y así de fácil. Que se deriva un abanico de oportunidades, es cierto, es cierto. ¿Y cuál es tu pasión? Pues va entrelazada con tu llamado y va entrelazada con tu misión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu llamado tiene que ser o está entrelazado, relacionado con la más grande pasión donde se interceptan, ¿sí? ¿Y dónde es? Esta va a ser la más grande necesidad del mundo que va a ser suplida por ti y por mí. Ese debe ser nuestro llamado. Sí, yo hace rato le dije, a mí me apasiona mi carrera de veterinaria, ¿no? Es una de las cosas que yo disfruto. Yo no batallo para irme a mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo porque es mi pasión, es una de mis pasiones que yo tengo, mi trabajo. Me gusta a hacer lo que yo hago y porque aprendo muchas cosas y puedo compartir muchas cosas. Bueno, evangelio integral. Debemos entender que como cristianos y como profesionistas, porque nosotros estamos trabajando ahorita con profesionistas a nivel nacional, y todo lo que yo le voy a hablar son cosas que yo he escuchado, que he tenido pláticas, que he vivido, o sea, son cosas que me constan, ¿no? Agentes de cambio, esa es una palabra clave también que debe hacer en nuestras vidas, agentes de cambio, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr y lo vamos a entender y lo vamos a vivir y lo vamos a llevar a cabo cuando no ignoremos las necesidades de los demás. Recuerden, tu llamado es donde se intercepta la necesidad del mundo y con lo que tú lo suples, ese es tu llamado. Entonces no debemos de ignorar las necesidades de los demás, y ahí hay una cita. Y sobre todo debemos estar despiertos a un cambio de actitud. Porque si nosotros queremos servir al Señor, pero no queremos cambiar las cosas que el Señor ya nos ha dicho que tenemos que cambiar, saben que no vamos a hacer nada. Y vamos a seguir batallando con lo que estamos batallando y no vamos a avanzar ni para atrás ni para adelante, como dicen por ahí. Nos vamos a quedar como esos cristianos enanos en las iglesias que no avanzan, que no maduran, que no crecen, ¿sí? Pero sobre todo, hay una cita que le hemos leído infinidad de veces, ¿sí? Que Dios nos ha dotado con un poder para el cambio, para hacer este cambio, porque ahí dice que debemos ser sal y luz, y ahí está la cita. Y yo sé que todos la hemos leído, esta cita ahí en Mateo 5:3. Ahora, esto no se va a dar como una varita mágica que muchos quisiéramos o muchos quisieran. No, hay requisitos para el cambio. Hay requisitos por el cambio y estos requisitos se encuentran allá en Romanos 12:2. Sí me van a permitir leerlos, por favor. Dice Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahí está la clave, muchachos. Muchas veces me dicen, hermano, pero denos quieren una fórmula. No, le digo, pues para empezar ni me gustan las matemáticas. Es imposible, ¿no? Pero así a veces queremos las cosas de esa manera, o sea, queremos el ABC igual a esto. Así queremos que sea nuestra vida y no.
todo requiere un esfuerzo, requiere una actitud, requiere un despertar, y eso va a iniciar de parte nuestra. O sea, yo les puedo dar muchas fórmulas aquí, pero si no hay una intención inicial de tu parte, pues el Señor no va a hacer nada, y no porque el Señor no tenga el poder, sino porque uno no quiere que el Señor trabaje en la vida de uno. Así de sencillo, ¿sí? Aquí dice, cambia tu manera de pensar y cambias tu manera de vivir para llegar a conocer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar como el pueblo de Israel, nomás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas allá en el desierto. Y por eso muchos dicen, oigan, pero yo hago muchas cosas y no se ve nada. O sea, no veo que avance. Pues es que mientras estemos haciendo nuestra voluntad, no va a haber nada nuevo, ¿sí? Nada proyectado por parte de Dios. ¿A qué sigue, por favor, Berenice? Hace ratito, el hermano usó dos palabras, dones y talentos. Usó dos palabras, dones y talentos, ¿sí? Y es cierto, los talentos son de dos maneras, los natos, o sea, los que son de nacimiento, y los que son adquiridos a través del tiempo, ¿no? Que no todos los tienen. A mí me encantaría saber tocar el piano o el teclado, pero pues no nomás es de yo quiero, es de que yo me tengo que poner, tengo que estudiar, pero no a todos se nos dan los movimientos en las manos, pero sé tocar la guitarra, ¿verdad? No el piano no, pero la guitarra sí. Entonces me quedé con la guitarra. Pero eso es algo muy importante que nosotros debemos de conocer. Miren, yo he llegado a iglesias de 20 años, 30 años que son como iglesia, y la primera pregunta que les hago es, ¿quién conoce tu don? Levanten su mano. Siempre hago esa pregunta cuando voy a una iglesia. Yo creo que por eso no me invitan mucho a las iglesias, porque hago muchas preguntas. Y miren, lamentablemente muchos no levantan su mano porque no conocen cuál es su don, y ya son cristianos viejos en el evangelio, 10 años, 15 años, 20 años, y no saben cuál es su don. Híjole, digo, pues va a estar muy difícil. Está muy difícil otra vez, no porque Dios no quiera, no tenga el poder, ¿no? Si Dios está a la orden en el sentido de accionar, ¿verdad? Para con su pueblo, el problema somos nosotros. Yo siempre he dicho, el problema no es Dios, y Dios no hay ningún problema con Dios, y aparte Él va a seguir siendo Dios. El problema somos nosotros, ¿sí? Hace rato, y ahorita voy a hablar por qué de los dones, la importancia de los dones. Ahí por ahí unos dicen que son 7, que son 9. No es una clase de dones, porque yo le decía a Berenice, es que para hablar de dones se necesita una clase de 1 hora, hora y media, le dije, pero vamos a hablar un general acerca de esto y la importancia de. Antes de eso, quiero volver a la diapositiva. Vocación. ¿Se acuerdan que les decía hace rato tu llamado, tu vocación? ¿Sí ven cómo todos los círculos se cruzan y en el centro queda un asterisco rojo? ¿Sí lo ven? Ah, pues ese es tu llamado y ese es su propósito. Y esto quiere decir que todo lo demás tiene que ver con tu propósito. Es lo que yo les decía hace rato. O sea, no puedes decir esto sí, pero esto no. No. Por eso de ser cristianos integrales, ¿sí? De ser hijos de Dios integrales. Bueno, aparte de íntegros integrales, ¿sí? Entonces, tenemos que creer que Dios tiene un propósito y un plan para mi vida. Por eso hace rato pregunté, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu misión como hijo de Dios? Y a veces nos quebramos la cabeza y nos vamos y queremos tener estudios de 2, 3 horas y llamar a un pastor, a un hermano, y gracias a Dios por esos pastores y hermanos que son eruditos, que estudian mucho la Biblia y estudian muchos libros, pero a veces otra vez queremos que ellos nos den la fórmula, pues, y no es así, ¿sí? Dios ya nos dio, ya nos dotó con lo que necesitamos y que es más que suficiente para que cumplamos su misión. Así de sencillo, ¿sí? Nada más que otra vez, a veces yo les digo a los hermanos, le queremos dar a tole con el dedo al Señor y queremos jugar con el Señor, ¿sí? A veces queremos jugar con el Señor y cuidado, hermanos, porque pensamos que sí lo estamos logrando y por eso nos va como nos va a veces, como en feria, ¿no? Entonces tenemos que creer que Dios tiene un propósito y un plan para mi vida. Pero el problema es que hay muchos cristianos de 5 años en adelante, 10 años, 15 años, que no saben cuál, ni cuál es, qué identidad tienen en Cristo, pues todavía andan batallando, no saben ni, como la India María, no son ni de aquí, no son ni de allá, y no saben ni de dónde son. Entonces, yo les digo a estos hermanos, pues es que no podemos ir avanzando, pues primero usted se tiene que centrar su vida en Dios y tiene que entender quién es Dios, qué es Dios, y para eso, pues necesitamos, dice la Biblia, que debemos de renovar nuestra mente. Así dice la Biblia, ¿sí?
Y yo te aseguro que si más de alguno tuviéramos el restar aquí, nos aplastáramos cada rato el cerebro para que revolucionara la cosa y nos conectáramos con Dios. Debemos de entender que somos mayordomos de lo que tenemos. Eso es algo bien importante. Y todos conocemos la historia de ese mayordomo que agarró a 3 trabajadores, ¿no? Y que uno le dio 5 talentos, otro le dio 2 talentos y otro le dio 1 talento. Todos conocemos la historia. O sea, por información no paramos. Conocemos mucha Biblia. Algunos no tenemos problema con eso porque conocemos mucha Biblia. El problema es que no aplicamos lo que leemos, o si lo aplicamos, pues a nuestra conveniencia, ¿verdad? Así como que no miré, como que no escuché, pero todos conocemos esa historia, ¿sí? Y todos somos mayordomos de lo que tenemos allá en los talentos, esa es otra historia, y sabemos la manera en que se suscita la historia, y sabemos el final de esa historia. Y una vez decía un misionero, fui a una reunión de misioneros, decía, el Señor no dice, bien pensado, obrero fiel, ni bien soñado, dice, bien hecho. Sí, por eso yo siempre he dicho que las cosas con el Señor no son al ahí se va, al como salgan, debemos de tener mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿sí? Y otra cosa que debemos de entender es que mi trabajo responde al propósito de Dios para mi vida. Eso es algo que debemos de entender y estos círculos nos hacen centrar muy bien en eso. Y sobre todo, muchachos o jóvenes, adultos, debemos de estar en el lugar indicado, con la perspectiva correcta y el propósito adecuado, porque si usted no está en el lugar indicado, en el lugar que Dios lo mandó, o en el lugar que el Espíritu Santo lo mandó, todos conocemos la historia del segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Pablo iba para un lado junto con Silas y que le dijo el Espíritu Santo, no, compadre, para allá no es. Y quisieron ir a otro lugar y que dijo, no, tampoco no es para allá, y los mandó al lugar que deberían de estar. Sí, porque a veces estamos en lugares que no deberíamos de estar, pero ahí queremos estar, queremos seguir ahí, queremos sacar ahí, y no es la voluntad del Señor que estemos ahí. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante estar en comunión con el Señor, porque es la manera en que el Señor nos va a hablar, ¿sí? Es la manera en que el Señor nos va a hablar. O sea, el modelo lo tenemos, el ejemplo lo tenemos. Jesús en continua comunicación con el Padre a través de la oración. Jesús nunca hizo las cosas porque él quiso ir para allá o decir esto o hacer aquello, no. Siempre era en base a la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, pero obviamente que para eso tenía que estar en comunicación con el Padre, tenía que estar en comunión, tenía que estar en oración constante todos los días, todos los días. Eso es muy importante para saber en qué lugar tenemos que estar, la comunión con el Padre, y con la perspectiva correcta, porque si usted está en el lugar indicado, pero no está con la perspectiva correcta, ¿sabe qué? No va a pasar nada tampoco. Y si no está con el propósito adecuado, tampoco no va a pasar nada. Entonces ve que todo esto es, por eso se entrelazan todos los círculos, porque todos somos integrales, todo lo que hay en nosotros, tus conocimientos profesionales de la Biblia, talentos natos, adquiridos, lo que Dios te ha permitido vivir o hacer, todo eso va entrelazado precisamente porque Dios tiene un propósito en tu vida. La que sigue, por favor, Berenice. ¿Qué es un don? Bueno, todos igual, ya hemos leído infinidad de veces estos versículos que vamos a hablar aquí, infinidad de veces, todos sabemos que es un don, ¿sí? Nomás que el problema es a veces que no sabemos que lo tenemos y algunos pues no quieren buscarlo porque implica responsabilidad, pero definitivamente un don es una responsabilidad, definitivamente como hijos de Dios. Y un don pues es un regalo adquirido cuando nacemos en Cristo. Yo les digo a mis alumnos, porque doy clases de maestro en la escuela dominical también, y le digo a mis alumnos, tú cuando aceptaste a Cristo, aceptaste un paquetote, un regalote, pero bien grande, y ahí van los dones. Más que a veces, otra vez, queremos avivarnos y empezamos a decir, esto sí quiero y esto no quiero, esto sí quiero, y normalmente los dones los echamos para un lado, porque implican responsabilidad, ¿sí? Pero definitivamente es un regalo que todos tenemos. La Biblia dice que al menos uno tenemos, mínimo uno, algunos hemos sido agraciados con más,
y eso implica más responsabilidad, definitivamente. Pero mínimo uno, y dice conforme al Espíritu Santo quiere. Todos los que venimos a Cristo y nacemos de nuevo, somos dotados con al menos un don. Al menos un don. La pregunta es, ¿yo lo tengo? Y si lo tengo, o sea, ¿qué estoy haciendo con él? ¿Lo estoy puliendo? ¿Lo estoy trabajando? Porque un don tiene varios propósitos. ¿Sí? Tienen varios propósitos. Y la primera es que glorifiquemos a Dios con ese don. Definitivamente. Por eso dije hace rato, ¿cuál es tu misión como hijo de Dios? Debe ser nuestra adoración al Señor. Es un don. El primero que vamos a hacer es glorificar a ese don. Y la otra función es ser parte del crecimiento del cuerpo de Cristo. Yo con mi don lo junto con el don de mi otro hermano, con el don de mi otro hermano, y todos vamos a crecer. Sí, porque imagínense que crecieran los pies, pero las manos no, pues está medio raro la cosa, ¿no? O que crecieran las manos o los pies no. Por eso tiene que ser al unísono. Por eso es tan importante, yo le digo a los hermanos en las iglesias, es tan importante que tú conozcas tu don. Desde un principio es tan importante que conozcas tu don. ¿Por qué? Me dicen, pues tan sencillo. Cuando tú conoces tu don, vas a usarlo para la gloria de Dios, para tu crecimiento, pero también para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y si no, a la hora de estar dentro del cuerpo de Cristo, pues no va, yo les digo, el engranaje del cuerpo de Cristo no va a funcionar como debe de ser. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para el crecimiento del cuerpo de Cristo dentro, pero también para el crecimiento de aquellos futuros hijos de Dios. O sea que estos dones van a ser para el crecimiento dentro de la iglesia, pero también para usarlos fuera. Y definitivamente son una plataforma para extender el reino. Los dones que Dios te ha dado o que me ha dado son una plataforma para extender el reino. Son un catalizador, cada uno de ellos son un catalizador para tu vida, pero para que tú apoyes y catalices al otro hermano y a la iglesia misma. Entonces, tenemos que creer que en la palabra de Dios cuando dice que al menos uno, ¿sí? Y definitivamente, pues tenemos que echarlo a funcionar, porque todo lo que no echamos a funcionar se atrofia, ¿sí? Tomar en cuenta eso. Y tiene muchas funciones, ¿sí? Y la importancia de conocerlos, pues ya la dije, ¿no? Porque porque somos parte de un cuerpo en Cristo, que si tú no conoces tu don, no vamos a encajar bien en ese cuerpo de Cristo. Ahora, hay dones activos y pasivos, ya le dije, aquellos que sabemos que los tenemos, pero que nomás los tenemos de lujo y no estamos haciendo nada con ellos, y aquellos que desde el momento que nosotros nos enteramos que Dios nos da el entendimiento y nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Tu don es este, que se están trabajando, son los activos. Y otra vez, glorifico a Dios y extiendo su reino con ellos. A la que sigue, Berenice, por favor. Ahora, acerca de estos dones para terminar, que son los que yo quiero, pues definitivamente no. Que los uso como yo quiero, pues no, tampoco no debe ser así. Cuando yo quiero, pues tampoco, ¿sí? Porque no son nuestros, los autoaplicamos, ¿sí? Recuerden que esto viene a través y por el Espíritu Santo, ¿sí? Nomás que a veces actuamos así. Y ya estamos, sin, ni para atrás ni para adelante. Ahora, otra cosa que yo he visto que ha afectado mucho a los hermanos en Cristo dentro de las iglesias, antes de la pandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia, cuando ya no hemos ido a las iglesias, es que se les dice a los hermanos, en cada entrada de año que cambian todos los líderes de las iglesias, no, bueno, no sé en sus iglesias cómo lo hacen, pero en unos lo hacen cada año, en otros cada 2 años, y le dices, pues tú vas a trabajar aquí y usa tu don, pero a la vuelta de año, como ya no está trabajando ahí, pues ya no va a usar su don ahí. ¿Por qué? Pues porque ya no es su responsabilidad esa. Entonces, eso también debemos de tener mucho cuidado como iglesia, que a veces afectamos esa parte del crecimiento, del conocimiento y del crecimiento activo de un don de parte de los hermanos. Ahora, depende de dónde me toque, uso el don o no lo uso, ¿no? Pues tampoco, ¿verdad? Porque o solamente que tú seas cristiano también cuando te conviene y cuando no te conviene, pues que no seas cristiano, pero no creo, ¿verdad? Entonces,
Sí, porque si uno piensa así, pues cuidado, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Ahora, muchos usan su don conforme se sienta mejor o se sienta más cómodo. Si no, no lo usa. No, pues no, ¿verdad? Porque si fuera así, pues imagínense el Señor para que le diera gusto a todos. Está medio complicada la cosa. Cambia tu mundo, cambia tu mundo. Por eso es importante que seamos cristianos íntegros e integrales, profesionales en nuestra área laboral, pero profesionales en nuestra área espiritual. Cambia tu mundo. ¿Por qué? Porque donde nosotros lleguemos, Dios nos ha dotado, Dios nos ha dotado con el poder de su Espíritu Santo para cambiar la situación espiritual de una persona, pero también para cambiar el entorno de esa persona. Por eso es la importancia de ser trabajo, ya sea evangelístico o misionero integral. Y aquí va la palabra, forma integral, usando tu vida y tu profesión. No puede decir, no, pues aquí mi profesión no aplica o aquí mi vida no aplica, pero si mi profesión sí. No, fuera de la iglesia, ¿sí? Y obviamente que un profesionista que conoce su llamado y su propósito en Dios, ¿sí? Va a empezar en su iglesia, pero no se va a quedar ahí. Tiene que salir. Y nosotros como líderes o la misma iglesia tenemos que crear oportunidades para que estos profesionistas se desenvuelvan fuera de su iglesia, profesionalmente hablando y espiritualmente hablando. Eso es muy importante. Ahora, esta palabra yo la escuché hace varios años y procuro decirla siempre. Nosotros estamos para encarnar a la iglesia en la sociedad. Está medio, se suena así medio rara la cosa, pero así es. Nosotros que somos un cuerpo, que somos parte de una congregación, de una iglesia, nosotros estamos para encarnar a la iglesia en la sociedad. Jesús encarnó al Padre a la sociedad. Así, o sea, otra vez, ejemplos, tenemos bastantes ejemplos en la Biblia y bien comprensibles, o sea, no son ecuaciones matemáticas que no vamos a entender, definitivamente. Nomás que, pues, otra vez, nos hacemos como que no entendemos y como Jonás, Berenice, vete para allá y Berenice agarra para el otro lado, ¿sí? Yo les digo a los muchachos o a los hermanos de la iglesia, nos gusta ponernos el traje de Jonás cada rato, arrancar en sentido contrario de donde nos dice el Señor. Pero de todas maneras el Señor nos vuelve a mandar para allá otra vez. O sea, al Señor no se le escapa nada. Nosotros pensamos, sí, ya no me vio el Señor que agarré para sentido contrario. Pues, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a cambiar nuestro mundo? ¿O vas a cambiar tu mundo? Otra vez, Hechos 1:8, y lo hemos leído infinidad de veces. Dice, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo a tu vida, no antes. Miren, si no vamos con el Espíritu Santo a hacer la obra del Señor, pues menos la vamos a hacer si no vamos. Está fácil la ecuación ahí. La que sigue, Berenice, por favor. ¿Es mi internet? Ah, no, ok. Bueno, hermano, ya nos aventó un montón de responsabilidades y de broncas, pero ¿cómo le vamos a hacer, hermano, para todo lo que tú estás diciendo? Miren, cuando hablo del ministerio, siempre normalmente hablamos de las cosas bonitas del ministerio que el Señor nos permite, pero nunca hablamos las cosas difíciles, lo complicado o con las cosas que batallamos, ¿sí? Pero definitivamente hace rato les comenté, la comunión con el Padre. Es muy importante la oración en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque eso va a reenfocar nuestra vida. Todos los días que oremos, el Señor va a reenfocar nuestras vidas. Todos los días. Por eso es tan importante una comunión con el Señor constante. Y sobre todo, estar en la palabra de Dios. Es tan importante estar meditando y estar estudiando. Miren, y yo respeto a todos aquellos que han leído toda la Biblia, porque yo nunca la he leído, toda la Biblia. Pero
Yo le digo, es que compadre, de nada te sirve que tú me digas que has leído 2 veces toda la Biblia, cuando no hacemos las cosas, pues. ¿Sí me explico? Está sencillo eso. Ahora, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ay, a ver, hermano, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo que nos va a hablar? Sí, Dios nos habla. ¿Cuándo nos va a hablar? Cuando estemos en comunión con Él, cuando estemos en la lectura de su palabra y cuando estemos trabajando en su obra. El Señor dice que a algunos les revela ciertas cosas y a otros no. Yo llegué a tener un poco problema de eso en mi vida hace algunos años atrás, porque yo le decía a un hermano, hermano, pero ¿cómo yo veo esto y cómo que ellos no ven eso? Me dice el hermano, pues es que el Señor te lo reveló a ti, Rafael. Le dije, pues también que se lo revele a aquellos, le digo, porque yo tengo problemas con eso, ¿sí? Pero así es el Señor y así, y otro va a seguir siendo Dios, ¿sí? Y Él va a seguir siendo su soberana voluntad y su soberana potestad todo el tiempo. Entonces, ya cuando me dijo esto el hermano, pues ya como que me apacigué tantito, traía pleitos ahí con otros hermanos que no miraban lo que yo estaba mirando. Bueno, está bien, pues. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque Dios te va a dar una visión especial a tu vida y solamente a tu vida, a nadie más. A nadie más, y a ti ya te capacitó y te preparó y te entrenó y moldeó tu carácter y todo lo que tú pasaste en tu vida, precisamente para eso, que Dios tiene especial para tu vida y nadie más la va a hacer. Nadie más la va a hacer. Yo le digo a los hermanos, cuando venimos a Cristo, el Señor nos regala un terreno grandote para trabajar, que nadie lo va a trabajar más que yo. Cada quien es responsable, definitivamente. Entonces, para eso que dicen, no, es que yo no sé cuál es el llamado, pues no, yo siento que yo no he sido llamados que dicen que no sienten que no han sido llamados, como que traen algún problemita ahí con escuchar la voz de Dios. Pero bueno, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te habló el Señor? Y algunos quedan así como patinando medio raros. Y yo le digo, pues espero que haya sido hoy, compadre, porque Dios habla todos los días. Y si tú sientes que Dios no te habló hoy, algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu oración y algo está pasando en tu comunión con Dios. Ven de qué manera va todo esto entrelazado. O sea, no podemos irnos del 1 al 10, tenemos que pasar por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Y estas son algunas herramientas, ¿no? Y definitivamente hay que salir de nuestra comodidad. Si no podemos ir, Señor, que la colonia que está a 5 kilómetros sea transformada, pero nomás de aquí de mi casa orando. No. O sea, tenemos que ir. Tenemos que salir de aquí de nuestra comunidad, pero la pandemia, oye, pues el COVID, bueno, gracias a Dios que a mí ya me pegó y a mi esposa también, entonces ya podemos salir un poquito, por lo menos varios meses, ¿no? Lo siento por aquellos que no les ha pegado, pero tenemos que salir de nuestra comodidad, pues, ¿sí? Ahora con el COVID se vino el mundo abajo a muchas iglesias, a muchos cristianos, porque no hallaban qué hacer. No hallaban qué hacer, se les acabó el mundo. Y de hecho a mí también se me acabó el mundo, pero como unos 15 días nomás como unos 15 días al principio. Yo en febrero regresamos de un viaje misionero de Nayarit y casi llegando empezó la situación. Y los primeros 15 días, la verdad, a mí sí como decimos por acá, me paniqueó un poco la situación y yo decía, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y a mí sí me movió el tapete, la verdad que sí, pero nomás 15 días. Y Dios empezó a trabajar conmigo y gracias a Dios porque durante la pandemia yo hice muchas cosas que nunca había hecho porque estaba bien ocupado haciendo trabajo misionero. Sí, hasta eso tenemos justificación con el Señor. Señor, es que no lo había hecho por esto. Sí, pero dijo el Señor, bueno, ahora sí vas a tener todo el tiempo del mundo, compadre, en tu casa. Y pues sí, dicho y hecho, y tenemos un montón de tiempo, ¿no? Entonces el año pasado me permitió a mí estudiar 4 capacitaciones, 3 capacitaciones y un diplomado en misiones y las terminé. Y yo creo que si no hubiera estado la pandemia, no lo hubiera hecho, la verdad. Y eso me ayuda a mí a crecer y poder aportar más todavía, ¿sí? Y sobre todo a entender mejor ese llamado especial que Dios ha dado en mi vida. Y sobre todo, que nuestras prioridades provengan del Padre. Porque si nuestras prioridades no provienen del Padre, ¿saben qué va a pasar? Por lo que ha pasado hasta ahorita, nada. Vamos a seguir gastando balas de salva nada más. No va a pasar nada. Nomás como el pueblo de Dios que dije hace rato, como el pueblo de Israel dando vueltas ahí 40 años, cuando pudieron haberle hecho en 40 días ese cruce en el desierto. Entonces, suena así como que a veces hasta nos da hasta risa, pero
pero es bien serio este asunto, es bien serio. Entonces, si nuestras prioridades no provienen del Padre, vamos a hacer todo menos lo que el Señor nos dijo que hagamos. Y algo bien importante, yo esta frase también la escuché y la verdad nunca se me ha olvidado y procuro decirla: tenemos que hacer las cosas con pasión, tenemos que hacer las cosas con agrado, con gozo, con alegría. Así tengo que caminar 5 kilómetros con un solazo, tenemos que hacerlo con gusto. ¿Sí? Así tengamos que darle clase a los jóvenes que no entienden, tenemos que hacerlo con gusto. ¿Sí? Que tenemos que estar apoyando a esa iglesia que no entiende, pues tenemos que hacerlo con gusto. Tenemos que hacer las cosas con pasión. Y dijo una vez un misionero: miren, si tú no estás haciendo las cosas del Señor con pasión, así dijo bien tajante, mejor dedícate a otra cosa, porque no va a pasar nada en tu vida, ni con tu vida. Así de sencillo. Y él dijo esta frase, y a mí también me marcó esa vez que él lo dijo que nada ni nadie determine tu agenda en el reino, solo Cristo a través del Espíritu Santo. Que nadie, y esto lo dije yo en una reunión de convención regional en Oaxaca, no voy a decir en cuál, y por ahí estaban unos líderes nacionales, y yo le dije: y ni tu iglesia determina tu agenda, ni tu convención regional, ni tu convención nacional, tiene que ser Dios. Nadie tiene que determinar tu agenda en el reino. Por eso es importante conocer cuáles son las prioridades. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante estar seguros y centrados que estamos haciendo la voluntad del Señor, porque no vamos a hacer la voluntad de todos, menos la voluntad de Dios. ¿Sí? La que sigue, Berenice, por favor. No sé, ustedes me dicen cuando tengan una pregunta, me pueden interrumpir con toda confianza. Yo aquí tengo material como para unas 3 horas. Espero que ya hayan cenado, José. De veras, con confianza ustedes me interrumpen. Miren, voy a hablar un poquito del ministerio, hablé un poco. Si ven, hay puros nombres étnicos, porque a ellos Dios nos ha mandado y hacia ese lugar vamos trabajando. ¿Y por qué es un ministerio misionero integral? Ya hablamos algunas cosas, por qué es tan importante ser integrales. Y en sí, ¿qué es el ministerio? El ministerio consiste en dar un servicio veterinario gratuito en una comunidad. Y a través de esa acción que hacemos gratuitamente, se crea un puente en esa comunidad para el misionero o el hermano que va a entrar a esa comunidad. Es lo único que hacemos, ser un puente. Ese es nuestro trabajo y es nuestra función. Gracias a Dios, porque de todos los pueblos que hemos entrado, no tengo el conteo de cuántos, a todos Dios nos ha permitido entrar. En algunos hemos tenido algunos problemitas para entrar y algunos contratiempos, pero al último entramos. ¿Y saben por qué entramos? Porque a los lugares donde vamos la gente depende de sus animales y yo sé que sus animales están enfermos, por eso es que voy para allá también. Y yo sé de qué se están muriendo, de qué se están enfermando. Entonces, digo, no porque tenga poderes de ese tipo, sino porque el hermano que va a abrir obra ahí, ese va a ser su trabajo para que yo vaya. Él me tiene que investigar todo eso. Entonces, una vez que yo me entero de todo esto, vamos y trabajamos con el ministerio. Y cuando tú le digas a la persona, no te va a costar ningún 5, pues luego dicen que sí, gracias a Dios. ¿Sí? Y esa es la manera en que Dios ha usado este ministerio médico veterinario a través de un servicio. Los primeros como 5 años, 4 años, era solamente a través de un servicio veterinario, pero después ya empezamos a involucrar, a invitar a profesionistas. Y por ahí anda una doctora, por cierto, que es de Guadalajara, a lo mejor la conocen, la doctora Magdalena Nuño. Esta doctora es un 4x4, es todo terreno esa doctora, y nos ha ayudado mucho a través de su profesión. Entonces yo atiendo los animales de la gente y la doctora atiende a la gente, ¿no? Entonces, por eso va siendo integral, porque nos preocupamos por la vida de la persona, físicamente hablando, por su entorno, las cosas que él tiene, pero también su área espiritual, su vida espiritual con la palabra del Señor. Y bueno, la que sigue, Berenice, por favor. Por favor. Rápidamente sí les digo, el ministerio, hace rato le dije, ya no solamente es un ministerio, ahora ya es una plataforma que se han derivado varios brazos de acciones. Y uno de ellos es que aparte de la acción que hago a través del ministerio veterinario, voy a iglesias o me invitan iglesias y las apoyamos.
¿sí? Las apoyamos a través de una capacitación, a través de una enseñanza, pero también las acompañamos, ¿sí? No nomás le decimos qué hacer, cómo hacer, sino que vamos con ellos y los acompañamos, ¿sí? Los acompañamos y le damos un seguimiento y tratamos de estar mentoreando esas iglesias que nos lo permiten hacer. Y bueno, movilizar equipos, hace rato le dije, movilizar equipos, movilizar profesionistas ya de diferentes profesiones, y sobre todo el trabajo que hacemos, bueno, se hace a corto plazo cuando es un viaje misionero de una semana, de 10 días, pero tratamos de que sea integral el trabajo y a largo plazo, ¿sí? Cuando nos enfocamos y nos preocupamos y el Señor pone en nuestro corazón que esa comunidad tiene que ser transformada, no solamente su gente. Por cierto que ahorita estamos trabajando con un ministerio, más adelantito les voy a decir cuál es. Entonces, ahorita yo soy el presidente de la Comisión de Misiones aquí en Baja California, la Convención Bautista de Baja California, y uno de los objetivos que hace 6 años que yo entré a esa comisión, ha sido la de organizar cultos y ferias misioneras. O sea, buscar maneras de involucrar a las iglesias a la misión de Dios, ¿sí? Porque no crean, también acá tenemos problemas en algunas iglesias de obedecer a la misión de Dios. Y como ya les dije, capacitar a iglesias al trabajo misionero, a realizar viajes misioneros también. Y bueno, otra vez el Ministerio Médico Veterinario ya hay como una plataforma de ministerios emergentes. Sí, y ahorita les voy a mencionar cuáles son los ministerios emergentes y también que Dios nos está dando mucha gracia con otros ministerios, con otros líderes, con otras personas para hacer alianzas de trabajo y hacer sinergia con esas alianzas en el campo misionero, en la capacitación teórica o en el trabajo práctico. Y bueno, como ya se dieron cuenta, este es mi texto lema de Salmo 126, 5, 6 y se los digo literalmente, Dios me ha permitido vivir literalmente estos 2 versículos. La que sigue, Berenice, por favor. Siempre me gusta ver las caras de las personas porque les hago unas preguntas y más cuando son de Guadalajara. El Señor nos ha permitido, cuando nos ha permitido trabajar aquí en nuestro país, en nuestro México, pues el Señor nos permite y nos ha dado el privilegio, la bendición y la responsabilidad de estar trabajando en el Círculo del Silencio. Y todos los que son de Guadalajara, siempre les hago la pregunta, ¿tú sabes qué es el Círculo del Silencio? Hay algunos que no saben, hay otros que más o menos, que sí. Entonces, pues son los 8 estados los 8 estados con menos evangelio dentro de sus comunidades. Sí, así lo vamos a dejar por ese lado. Y bueno, son estados muy difíciles y ustedes están entre ellos. Entonces, Jalisco, Dios nos ha permitido estar con los grupos étnicos, con los no alcanzados. Hemos ido con grupos que llegamos y les preguntamos que si conocen del Evangelio, que si conocen de Jesús y no saben quién es Jesús. Así de ese grueso está la cosa aquí en nuestro país. Y yo respeto mucho y admiro mucho a todos esos que se van a la ventana 1040, 1070, todos aquellos lugares que realmente hay muchos, miles y miles y miles de personas que aún no han escuchado del Evangelio. Y yo lo respeto mucho. Yo no he tenido la oportunidad de ir. Realmente me gustaría ir, pero no he tenido la oportunidad de ir. Pero aquí en nuestro país no cantamos más la ranchera, jóvenes. Tenemos un serio problema de no evangelio en nuestro México. Y las iglesias aquí en México, bien, gracias, dormidas. Y ahorita están cerradas. Qué bueno que están cerradas. Qué bueno que todos salieron de las iglesias y se dispersaron, gracias a Dios, y están buscando maneras de adorar al Señor y maneras de evangelizar al Señor, a los no alcanzados. ¿Sí? Y otra vez, ha sido un propósito, ayudar a la iglesia, encarnar a la iglesia, a la sociedad. Siempre ha sido también un propósito donde digamos, viajes misioneros de corto plazo, locales, hemos hecho más de 30, nacionales más de 80, he ido 2 veces a Guatemala, a 2 comunidades diferentes, grupos étnicos, y en caso de siniestros también Dios nos ha dado el privilegio de servir a la gente en una situación vulnerable emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Y la última fue, bueno, una quemazón muy grande que hubo aquí en nuestro país, digo, en nuestro estado, el año antepasado,
un incendio tremendo que arrasó con un montón de casas y un desorden, ¿sí? Y el Señor nos permitió trabajar ahí, movilizar gente, movilizar hermanos o iglesias hacia esos lugares. Entonces, siempre con el propósito de invitar a la iglesia a la misión de Dios, a que conozcan el propósito. Por eso le dije hace rato, ¿cuál es tu misión como hijo de Dios? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu llamado como hijo de Dios? Confrontando a la iglesia en la misión de Dios, que somos el medio. Entender que somos el medio, eso es tan importante. Y últimamente, no sé si viene aquí, pero si no viene, lo voy a decir porque después se me olvida. Aprender a ser cristianos globales. Cuando aprendamos a ser cristianos globales, ya no va a haber necesidad de decir, tú te tienes que ir a capacitar como misionero. Y ojo, yo no tengo nada en contra de los misioneros y no estoy diciendo que no son necesarios, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que cuando aprendamos a ser cristianos globales, todos vamos a estar en la misión de Dios. ¿Sí? La que sigue, Berenice, por favor. Bueno, este fue el último viaje que hicimos el año pasado a Nayarit, ese es el que les contaba, nunca había ido a Nayarit, nunca había ido a trabajar con los coras, Dios me dio ese privilegio y esa responsabilidad de subir a la sierra, allá hasta la mesa del Nayar, ni sabía yo lo conocía nomás de oídas, pero nunca había escuchado, nunca había tenido la oportunidad de ir y conocer y la verdad está muy triste la situación también ahí con estos amigos coras en la mesa del Nayar. Entonces ahí fuimos a apoyar a un misionero que ni siquiera conocía tampoco, él me contactó a través de Facebook y yo lo conocí cuando llegué a Ruiz y nos conocimos y todo el rollo y así él me llevó hasta allá, hasta la sierra, que no sabía ni para dónde me llevaba. Y aquí está, miren lo que le digo, la doctora Magdalena Nuño, que es la doctora todoterreno, nos ha apoyado bastante a nosotros, nos ha hecho fuertes, gracias a Dios, en los viajes misioneros. Y bueno, ahí está mi esposa, que es psicóloga, que aún la psicología funciona. Déjenme decirle, yo sé que muchos pastores van a decir que no y van a decir que a lo mejor algo está pasando en mi vida, pero no está pasando nada en mi vida. La psicología funciona, ¿saben por qué? Porque yo he visto la manera en cómo trabaja mi esposa con las personas, ¿sí? Yo lo he visto, me consta. Y Dios ha bendecido y ha transformado la vida de esas personas. Entonces, el último viaje que hicimos, fue en octubre, este fue de febrero y fue en octubre que fuimos a Chiapas, ¿sí? Y nomás fuimos 4 gentes. No sé por qué siempre es un problema ir a los viajes misioneros y más cuando vas a grupos transculturales, siempre hay un problema para que vaya la gente, las personas, pero gracias a Dios que nos permitió ir durante la pandemia y no nos enfermamos allá no me enfermé yo de COVID ni mi esposa, allá nunca pasó nada, regresamos y todo bien, yo me enfermé y mi esposa ahora en diciembre, a finales de diciembre, y no sabemos ni por dónde nos llegó ese condenado bicho, supuestamente nos estábamos cuidando muy bien, pero bueno, y si ven, ahí hay, bueno, a la siguiente porque quería decir otra cosa, a la que sigue, Berenice, no sé cuánto tiempo tengo, yo no me tomé el tiempo, Berenice, tú me dices, porque yo no llevo el tiempo, la que sigue, Berenice, pero ya vamos a acabar, bueno, miren jóvenes, esta es una invitación, no sé si hay profesionistas ahí, nos están mirando, yo estoy seguro que más de un profesionista va a ver esta invitación. El reto, si Dios nos lo permite y estamos orando que sea viable y que el Señor nos hable y nos confirme, ya nos habló, que nos confirme, ¿sí? La ida a Chiapas del 1 al 7 de abril ya se extendió, si Dios nos permite. Dale que sigue, por favor, Berenice. Va a ser en una zona urbana, en un poblado que se llama Teopisca, pero también vamos a trabajar en comunidades étnicas. Y luego me dijeron, hermano, pero son un montón de lugares, no vamos a poder en 7 días. Le digo, no se preocupen, no pasa nada, no se asuste. Yo me voy a ir antes, le digo, y me voy a regresar después. Por lo que no terminemos, los que nos quedemos, vamos a seguir trabajando. Pero esta es una invitación, ¿sí? Las comunidades más lejanas son a 9 horas. Son 2 comunidades, con los lacandones y por las guacamayas. No se han escuchado ese lugar por aquellos rumbos de Comitán, para aquel lado, nunca he ido para aquel lado, son como 9 horas, pero esas son las 2 comunidades más lejanas, ¿sí? Y ese es el reto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hace rato yo les dije, Dios me ha dado muchas oportunidades y yo soy de los que he aprendido a aprovechar las oportunidades que el Señor me permite que lleguen a mi vida. Ya no me doy el lujo de decir, no, esta sí, esta no, yo la que llega yo la tomo, ¿sí? En el nombre del Señor.
Por eso siempre ando haciendo un montón de cosas y gracias a Dios porque me da la fortaleza física, emocional y espiritual para andar metido en todo este rollo. Pero esta es una invitación, ¿sí? Del 1 al 7 de abril, hay algunos que nos vamos a ir desde el 28 de marzo y vamos a regresar hasta el 15 de abril, si Dios nos lo permite. Hay otros que van a regresar más pronto porque sus trabajos no se lo permiten. Pero yo aquí con mi patrón me arreglo y el Señor me consigue un indulto ahí con el patrón y me va a dar todos los días que yo necesito para ir a trabajar allá. La que sigue, Berenice, por favor. Yo no sé qué me van a preguntar o si ya no me van a preguntar, pero ya voy a acabar. Hace rato le dije, Dios está usando el ministerio como una plataforma de ministerios emergentes o proyectos emergentes. Y estos proyectos son los que Dios está permitiendo que salgan del ministerio veterinario. Un proyecto Canaán que consiste en comprar animales y donarlos y trabajar a través de eso con las gentes, de acuerdo a la viabilidad y al lugar. Estamos trabajando con Reacción, que es una red de profesionistas en acción a nivel nacional. No es fácil. Créanme, tenemos 4 años trabajando y no es fácil trabajar con los profesionistas por todas las cosas que ya hemos hablado y por muchas otras cosas más. Pero no es fácil. Nosotros quisiéramos que dijéramos, vamos a hacer esto y todo, sí, vamos, y no es así, lamentablemente. Pero Dios nos puso en esta línea y seguimos trabajando en esto. Hemos organizado 4 congresos, hemos sido parte de la organización de 4 congresos y estamos trabajando con algunos profesionistas, pero gracias a Dios porque nos ha permitido conocer ministerios nuevos que hemos hecho sinergia y nos hemos apoyado juntos para trabajar en la misión de Dios. Eso ha sido otra de las cosas bonitas de hacer este trabajo con los profesionistas. Y bueno, el comedor Huizárica, que ahí, ¿cómo se llama? El proyecto que nos apoyó ahí de Guadalajara, Berenice. Se me olvidó. Ya también se te olvidó a ti. Bueno, ya somos 2. Fuimos apoyados a través de un proyecto, de un congreso en este comedor. Este comedor ya tiene más de 2 años trabajando y gracias a Dios porque durante la pandemia no cerraron esta comunidad para trabajar ahí. Al contrario, ahora con más avidez querían que fueran los hermanos a llevar la comida a ese lugar porque pues no se acabó el trabajo en todos lugares, pues, y estas gentes empezaron a batallar también con eso, y gracias a Dios porque a través de ese comedor que se ha hecho ahí, que seguimos trabajando y de alguna manera somos responsables de mandar el apoyo, hay otros misioneros que están trabajando en la zona, son huicholes, y gracias a Dios porque de ahí, ya han surgido nuevos hermanos en Cristo. Miren, normalmente se habla y se dice en los estudios que se ocupan 5 años en una comunidad étnica para tener nuevos hermanos en Cristo. De eso dicen los que estudian y los que se dedican a eso. Y gracias a Dios que aquí en menos de 2 años ya ha habido 18 hermanos nuevos en Cristo de la etnia huichol. ¿Sí? No lo he hecho yo, eso lo han hecho y están trabajando misioneros de la zona. ¿Sí? Nosotros hemos ido a apoyar en viajes misioneros, que tenemos 6 años apoyando con viajes misioneros a ese lugar. Y a raíz del último viaje misionero que hicimos hace más de 2 años, fue porque surgió esta necesidad, por el hambre que estaba habiendo en ese pueblo. ¿Se acuerdan hace rato? Cambiar el entorno de la persona, pero también del lugar, de una forma integral. Tenemos que preocuparnos por eso también. La que sigue, Berenice, por favor. Creo que hay una última. Bueno, y la última que surgió a raíz de la pandemia, este es otro proyecto que surgió, creo que como en julio, en agosto, en mayo, no me acuerdo realmente. Y esta es una red de profesionistas con las que estamos trabajando. Y yo les digo a los jóvenes, y no porque no tenga nada que hacer, créanme que tengo muchas cosas que hacer, les digo, y aparte tengo que trabajar para mi hogar y ahorita pues para el hogar de mis padres que no pueden trabajar. Pero gracias a Dios porque pone esto en mi corazón y otra vez yo les digo, cuando el Señor me da una oportunidad, yo no digo que no, aunque no sepa hacerla, pero yo no le digo al Señor que no, Él me va a capacitar y me va a facilitar muchas cosas para poder hacerlas. Y surgió esta red de misioneros, ¿sí? Y gracias a Dios ahorita ya son 70 misioneros con los que estamos trabajando en una red nacional. Hay 3 misioneros que están fuera del país, uno que está en Nepal, uno que está en Tanzania y el otro no me acuerdo dónde está el otro cuate, pero los demás somos de aquí de México y esta se llama Red Coalición Misionera Transcultural porque casi todos están en grupos étnicos y este es el proyecto más nuevo con el que el Señor me está permitiendo
trabajar. Y gracias a Dios porque me permite conocer y tener una constante comunicación y una buena amistad con estos 70 misioneros. Y bueno, gracias a Dios porque de este ministerio o de este proyecto surgieron 4 vertientes más de apoyo a los misioneros. Y gracias a Dios porque está bendiciendo todo ese trabajo. Creo que es la última, Berenice. Bueno, próximos proyectos, otra vez, nomás ando viendo qué hacer, yo así soy de imperactivo. Vamos a trabajar, y digo, vamos a trabajar porque no es mi rama, trabajar huertos familiares, tengo que tomar unas clases de eso, vamos a apoyar un dispensario médico, y bueno, este comedor de la etnia Cora ya está funcionando, gracias a Dios, ya tenemos, pues creo que ya vamos a tener un año, ya ni me acuerdo, de este comedor en la etnia Cora, que fue donde fuimos a trabajar en febrero. Se llama Jesús María en la Mesa del Nayar, allá en la Sierra de Nayarit. Y gracias a Dios porque nos permite seguir trabajando en eso. Y bueno, gracias a Dios porque también puso en mi corazón una carga muy especial. Y eso es algo también de lo cual como hijos de Dios tenemos que considerar y tomar muy en cuenta. Asumir cargas que el Señor nos manda. Y no cargas de, ay, está pesado o qué difícil es. No, cargas de gusto por hacerlos. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Con gusto o sin gusto? Y el Señor puso en mi corazón ayudar a 4 misioneros también al mes. Y pues Dios está bendiciendo, miren, aún en la pandemia y que nada más trabajo 3 días a la semana, Dios ha bendecido grandemente mi trabajo y mi vida y eso me permite ahorita estar apoyando a 4 misioneros también de una manera económica. Entonces, creo que ahora sí es el último, ahora sí es de veras, ¿verdad, Berenice? Ya no me va a invitar Has. Pero bueno, no sé si ahora sí. Miren, ya, nada más déjenme leer esto y ahora sí ya termino, ahora sí de veras. Este versículo, como otros que son muy parecidos dentro de la Biblia, esto nos debe ayudar a nosotros a encontrar nuestra pasión y a entender nuestro llamado. Dice ya en Efesios 2:10, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha criado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, no al ahí se va las cosas, buenas obras. Y luego aparte, siguiendo el camino que Él ya nos preparó de antemano. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios y por eso es tan importante que nuestras prioridades en nuestra vida estén conectadas con las prioridades del Señor. Si no, no vamos a hacer nada. Ahora sí, hijas, ya terminé. Bueno, Rafael, Dios, muchas gracias. Creo que ha quedado más que claro el asunto en cuanto al desarrollo ministerial y la implicación que los talentos y los dones tienen. Nos gozamos de ver esa carga que Dios pone en su corazón y esa insistencia que obviamente pone el Espíritu Santo de que todos puedan escuchar la necesidad de la preeminencia de ir a predicar el Evangelio, ¿no? A veces como siervos o como personas que tenemos esa comunión con Dios y tenemos la atención del llamado a cumplir el propósito, es interesante que todos quisieran, pero sabemos que pues no todos quieren y eso es algo que no va a cambiar, es algo que se ha dado por todo el tiempo. La inquietud de Freedomization en este tiempo de hacer estas invitaciones y de abrir estos espacios es esa, incomodar el corazón de las personas para que puedan dar lo mejor para Jesús, que puedan servir con pasión y que sin importar si eres profesionista o Dios te alcanzó de alguna manera muy distinta, tengas una carga por ejercer servicio. En este caso, ejercer servicio tal vez con una profesión, como usted lo está realizando y como su caravana o su equipo lo realiza a la hora de establecerse en un lugar, pero también viendo la manifestación de los dones ahí mismo, ¿no? Dios se vale de maneras muy distintas y muy peculiares, particulares totalmente, para poder desarrollar todo esto. Y qué bendición que pueda estar atento, qué bendición que ha recorrido muchas partes de México, qué bendición que el Señor lo sigue usando, qué bendición que tiene una ayuda idónea que le ha ayudado a poder avanzar en el Evangelio. Qué bendición que Dios siga añadiendo personas que están en medio de los profesionistas, que están en medio de las iglesias. Qué bendición que siga proclamando esta palabra y la necesidad urgente de llevar el Evangelio. Qué bendición de ministerio, y creo que nos quedamos con esa reflexión, ¿no? De la necesidad que hay de llevar y de que no todos tenemos, usted lo dijo, cuando menos un don. La Biblia es clara en cuanto a ese asunto y no importa cuál o cuántos,
sino que al menos como mayordomos podamos ser fieles y podamos ejercer cuando menos el que tenemos. Es una bendición y creemos que Dios va a seguir glorificándose. Y dígame, lo escucho. Definitivamente tenemos que pagar el precio, Has. Yo otra vez hablé de muchas cosas bonitas, pero hay muchas cosas atrás de todo eso. Y que si no hubiera sido por la gracia de Dios, le digo, yo acabo de salir del COVID y a lo mejor dicen, ay, pues ya sea el hermano, no pasa nada. No, sí pasa porque mucha gente se sigue muriendo. Sí, si no hubiera sido por la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, esos reenfocamientos que Dios nos ha dado, cuando hey, no es por ahí, es por acá. Gracias a Dios por su misericordia, por su paciencia y sobre todo que nos da la oportunidad. Sí, a mí Dios me ha dado, ya es la tercera vez ahora que me pegó el COVID, la tercera oportunidad de vida. Entonces yo no sé si me va a dar otra más, sinceramente. Por eso digo que yo he aprendido a no decir, a no decir no a todas las oportunidades que el Señor permite que lleguen a mi vida. Y eso es una invitación para ustedes. No esperarnos a estar a la línea para decir, no, sí, señor, ahora sí, señor, sí, no, no, porque no sabemos cuándo va a pasar. Pero tenemos que pagar el precio y la Biblia es muy claro en ese aspecto. Sí, definitivo, definitivo. Siempre hay un precio implícito en todo lo que el Señor demanda, pero mayor es el gozo de servirle y la plenitud de saber que estamos en la senda correcta. No hay mayor privilegio que servir al Rey de Reyes y establecer el reino, porque esa es la gran comisión, ir y predicar, y creemos fielmente que siempre hay un remanente fiel, siempre hay personas que no han doblado su rodilla a ninguna otra cosa que sea más que adorar y a servirle con pasión y a darlo todo. Sabemos que inclusive si nuestra vida fuera necesaria, no tenemos por qué escatimar porque Jesús lo dio todo por nosotros y ese es nuestro máximo ejemplo, ese es nuestro modelo a seguir, alguien que estuvo dispuesto a dar su propia vida por nosotros. Hermano Rafael, una bendición escucharle. Le voy a dejar el lugar para que cierre con una oración. Nos gustaría que ore, le dejo el privilegio, la carga que el Espíritu Santo ponga y que Dios siga haciendo. Yo sé que en los que ya nos pudieron estar viendo, en los que nos van a ver, para el video que se queda en página, para cuando el video llegue a YouTube, yo creo que Dios va a sensibilizar a más de uno, el Espíritu Santo va a tocar corazones y probablemente veamos fruto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía y el propósito del Señor siempre se cumple. Una bendición tenerle, le dejo el lugar para que ore, después doy unos anuncios y una bendición. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Jas. Claro que sí. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tú sigues estando al control de todo lo que pase alrededor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo sigue estando bajo tu potestad. Gracias, Padre, porque tú has manifestado en nuestras vidas tu poderío, tu gracia y tu misericordia. Y a través, Señor, de tu Espíritu Santo, has transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas esas oportunidades que tú permites que lleguen a nuestras vidas. Y, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, te ruego, Padre, y te suplico, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que tú sigas trabajando, Señor, en cada corazón que aún sigue endurecido, que tú sigas trabajando en cada mente, Padre, que sigue cerrada, en cada vida, Señor, que se ha paralizado. Te suplico, Señor, que tú sigas mostrando tu gracia y tu misericordia y des la oportunidad, Señor, del gozo en nuestras vidas. Des la oportunidad, Señor, que esos ríos de agua viva sigan, Padre, emanando a través de nuestras vidas en aquellos, Señor, que tanto lo necesitan, que tanto lo requieren. Gracias, Padre, porque aún en medio, Señor, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta oscuridad, Señor, que tantas muertes han sido provocadas, Señor, en estos últimos meses. Gracias, Padre, porque en medio de esa oscuridad resplandece tu luz. Gracias, Padre, porque en medio, Señor, de ese dolor, Señor, de esa tristeza, está y sigue resplandeciendo tu pueblo. Te suplico, Señor, que tú sigas levantando pueblo tuyo, que tú sigas preparando pueblo tuyo, Padre, de tal manera, Señor, que estemos en el lugar correcto, con la perspectiva correcta, haciendo tu voluntad, Señor, y entendiendo
que nuestras prioridades de vida deben de estar alineadas a tu palabra, a tu propósito y a tu misión. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado, que me has brindado. Gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que están escuchando y que van a escuchar. Suplico, Señor, que tú trabajes y sigas trabajando en sus vidas como lo haces en la mía. Y Padre, danos la oportunidad, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de entender y de vivir como hijos tuyos, obedientes y fieles a tu misión. Padre, gracias, Señor, porque nada se ha escapado de tus manos. Nada de lo que está pasando, Señor, en estos momentos te ha tomado por sorpresa. Todo, Señor, está bajo tus propósitos. Todo está bajo tu voluntad. Y Padre, te suplico, Señor, que a nosotros, tus hijos, nos sigas dando la oportunidad de seguir sirviendo en el reino. Y aquellos, Señor, que aún no lo han hecho, dales la oportunidad, Padre. Trabaja en sus mentes, trabaja en sus corazones, trabaja en sus vidas, en sus profesiones, Señor, en sus dones, en sus talentos, de una manera integral tal, Padre, que ellos rindan completamente, íntegramente, integralmente sus vidas a tus pies. Señor, suplicamos que tu señorío, Señor, siga siendo en nuestras vidas. Sea, Señor, el que nos dé el reenfoque diario que necesitamos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia de estar en comunión contigo, la importancia, Señor, de estar entendiendo, de estar aprendiendo tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos escuchar tu voz y que aceptemos, Señor, el llamado que tú nos haces y danos la fortaleza, Padre, la entereza, la valentía, Señor, de cumplirla. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú sigues derramando de tu gracia aún sobre aquellos que no te conocen. Y gracias, Señor, porque aún en medio de esta pandemia, tú te sigues manifestando a través de tu pueblo, en medio de tu pueblo y en aquellos que no te conocen. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, misionero. Una bendición. Gracias por estar en este espacio. Gracias a todos. Un viernes más en el que Dios nos permite ser altamente bendecidos, en el que Frida Station puede continuar por la gracia, la misericordia. Gracias al equipo de trabajo, que sin ellos fuera imposible todo esto. Gracias a cada uno de que nos llevan en sus oraciones. Y esto es Frida Station. No lo olvides, el próximo viernes tenemos una sesión más. Seguimos con la temática de misiones, salvando almas, salvando mentes. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por su tiempo. Bendiciones.